Atención, atención. Aprueban importantes cambios migratorios. La ley C-12 ya es oficial. Repito, ya es oficial. Esto no es una alerta. Canadá ya activó el cambio. Esto ya no es un aviso. Esto ya es un giro real que puede cambiarle el destino a muchísimas personas que todavía creen que la ley C-12 sigue flotando en discusiones políticas. En este video verificaremos qué actualización oficial tuvo la ley C-12 en Canadá. ¿Qué significa que recibió la sanción real el 26 de marzo de este 2026? ¿Cuáles son las 4 áreas que el propio gobierno de Canadá dice que esta ley refuerza? Porque hay muchísima gente que sigue leyendo este tema con información vieja. ¿Y qué recomendaciones secretas deberías tener presentes desde ahora para no seguir caminando con un mapa ya vencido? Ahora miremos esto con claridad. Durante meses hubo personas tratando este tema como si todavía estuviera por aprobarse, como si aún faltara tiempo, como si el sistema siguiera esperando. Esto ya cambió. El Parlamento de Canadá y el propio gobierno dejaron claro que esta pieza ya cayó sobre el tablero. Y cuando una puerta cambia de cerradura, el problema no suele ser la puerta. Muchas veces es seguir confiando en una llave vieja que ya no abre. La mentira más cara de este tema es pensar que el proyecto de ley C-12 todavía no está en vigor. La primerita ilusión que hay que romper aquí es esta: pensar que el C-12 sigue siendo un proyecto y no, ya no lo es. Y ese error que parece pequeño puede terminar saliendo muy caro para muchas personas. El Parlamento de Canadá registra que el Bill C-12 recibió la sanción real este 26 de marzo del 2026 y el gobierno de Canadá publicó oficialmente que las nuevas medidas migratorias y de asilo de esta ley ya se convirtieron en una ley. Repito, ya se convirtieron en ley. Eso cambia por completo la conversación. Una cosa es analizar un proyecto que todavía puede moverse, frenarse o corregirse. Otra muy distinta es hablar de una ley que ya entró en el sistema real del país. Ahí es donde cambia absolutamente todo. Mucha gente no siente el peso de esta diferencia porque desde afuera parece puro lenguaje parlamentario, pero no. Ahí empieza la grieta. Primero alguien repite una noticia vieja, después otra persona se confía, luego alguien toma una decisión creyendo que todavía tiene el mismo margen y solo más tarde entiende que el terreno ya ha cambiado. El propio gobierno de Canadá no presentó esta ley como una simple formalidad, la presentó como una herramienta para fortalecer su sistema migratorio y de asilo. Eso significa más poder de intervención, más capacidad de revisión y menos espacio para moverse con desorden. Y cuando el sistema se endurece, la improvisación deja de ser un descuido pequeño y empieza a parecerse a una trampa mortal. Ahora vean esto, porque aquí está el corazón de la actualización oficial. El propio gobierno de Canadá dijo que la ley fortalece el sistema en 4 áreas. Nuevos requisitos de elegibilidad para algunos solicitantes de asilo, un proceso de asilo modernizado, el intercambio interno de información dentro del gobierno y nuevas facultades sobre documentos y solicitudes migratorias. Dicho de forma sencilla, Canadá se dio herramientas para, ojo a esto, revisar, decidir, cruzar datos y actuar dentro de piezas muy sensibles del sistema. Y aquí aparece otro problema. Mucha gente escucha palabras como modernización y cree que eso significa algo más fácil, más rápido y más humano para todos. No necesariamente. A veces modernizar también significa volver el sistema mucho más preciso, más rígido y más difícil para quien llegue mal informado. Cuando el gobierno habla de elegibilidad, no está hablando solo de llenar un formulario, está hablando quién puede entrar al proceso y bajo qué condiciones. Cuando habla de nuevas facultades sobre estos documentos y solicitudes, está diciendo que el Estado amplió su capacidad de actuar sobre expedientes, trámites y decisiones. Esto no quiere decir que todos los caminos desaparecieron, no, quiere decir algo mucho más serio. El tablero exige ahora mucha más orden, más lectura fina y menos fantasía. Lo que parece un ajuste técnico puede convertirse después en un peso emocional, legal y práctico enorme para la persona que siguió confiando en consejos del pasado. Ahora veamos el desgaste invisible. Así se rompe un caso sin hacer mucho ruido.
Y aquí viene la parte que muchos no están viendo bien. El daño no siempre empieza con una gran equivocación. Escuchen, a veces empieza con una cadena de errores chiquitos que parecen inofensivos. Primero alguien oye que todavía no aplica, después deja pasar tiempo, luego sigue preparando su caso, su lectura o su estrategia con reglas que ya no están paradas sobre el mismo piso. Más tarde descubre que el sistema ya lo está leyendo distinto. Ese es el desgaste invisible. El propio gobierno de Canadá vincula esta ley con el fortalecimiento del sistema migratorio, del sistema de asilo y de la seguridad fronteriza. Eso no es un lenguaje decorativo. Eso deja ver el espíritu con el que entra esta ley. Más control, más capacidad institucional y menos tolerancia a lo que el Estado ve como desorden o vulnerabilidad del sistema. Ahora aterricemos esto. Cuando un país aprieta las tuercas de su sistema, quien llega sin estrategia, con información a medias o con documentos mal pensados, no solo se enfrenta a la burocracia, se enfrenta a un tablero mucho más frío. Y cuando eso sucede, el tablero se vuelve mucho más técnico. Las personas más confundidas son justamente las que más riesgo corren de quedarse atrapadas entre la complejidad del proceso y la falsa calma de rumores. Lo que parecía una grieta menor puede volverse una fractura. Lo que parecía una demora insignificante puede convertirse en una consecuencia irreversible. Y por eso este tema no se puede mirar ni con pánico ni con sueño. Hay que mirarlo con madurez. Ahora, veamos esto. No es el tiempo de rumores, es el tiempo de corregir el mapa. Ahora pongamos esto en limpio, porque la información que no se convierte en acción termina sirviendo a medias. La primera recomendación es dejar de hablar de C12 como si estuviera aún pendiente. Ya no lo está. La segunda recomendación es revisar siempre el estado real de una ley directamente en el Parlamento de Canadá y en las páginas oficiales del gobierno, no en audios, capturas o cadenas que mezclan media verdad con mucha confusión. La tercera recomendación es no tomar decisiones sensibles sobre asilo, documentos o solicitudes migratorias usando explicaciones de antes del 26 de marzo del 2026, como si nada hubiera cambiado. Y la cuarta recomendación es esta: organizar tiempos, papeles y lectura del caso con mucha más disciplina que antes, porque cuando el sistema gana herramientas, el desorden se paga mucho más caro. Además, el mismo día que la ley recibió sanción real, el gobierno publicó una política pública temporal vinculada al acceso de permisos de trabajo para ciertas personas inelegibles para presentar una solicitud. Esto muestra que la ley ya no quedó quieta en el papel, la maquinaria ya empezó a moverse. Repito, la maquinaria ya empezó a moverse y ese detalle importa muchísimo porque confirma que no estamos frente a un gesto simbólico, sino frente al arranque visible de una nueva etapa administrativa. Cuando una etapa comienza así, lo más sensato no es correr, es leer mejor las señales y construir sobre bases firmes. Mi opinión clara: el sistema se está endureciendo y ya se siente. Yo creo que Canadá tiene derecho a proteger sus fronteras, a ordenar su sistema y a cerrar espacios donde ve abuso o descontrol. Sí, pero también creo que esta actualización confirma algo que ya se venía sintiendo en silencio. El sistema se está endureciendo y la distancia entre una decisión bien pensada y un error costoso se está acortando. No me parece serio venderle a la gente puro miedo. Tampoco me parece serio dormirla con frases suavecitas, como si nada estuviera pasando. Lo serio es decir la verdad útil. Hoy más que nunca hace falta cabeza fría, lectura oficial, documentos bien pensados y una estrategia que resista la realidad. Porque una vida nueva sí puede construirse, pero no desde el engaño, sino desde la claridad. Y cuando una ley cambia la cerradura, el mayor error no es no querer entrar. El mayor error es llegar con una llave vieja creyendo que todavía abre esa puerta. Si el contenido de este análisis te ha gustado, suscríbete, comenta, comparte. Así ayudarás al crecimiento de esta espectacular comunidad. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo video.